Hola, con este video tutorial os quiero enseñar cómo es la clasificación de las cuentas en el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad. Veremos que hay grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas en el plan. En primer lugar, ¿cómo están estructurados estos grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas? Los grupos están definidos por un dígito. Por ejemplo, el grupo 1 es financiación básica. Nos vamos a encontrar un subgrupo que va a estar definido por dos dígitos. Entonces nos encontramos el subgrupo 11, reservas y otros instrumentos de patrimonio. Si vemos de que estamos en el grupo 1, el subgrupo 11 se está refiriendo a las reservas y otros instrumentos de patrimonio. Las cuentas vienen definidas por tres dígitos. Por ejemplo, las cuentas 114, reservas especiales. El grupo 1, subgrupo 11, cuenta 114, reservas especiales. Y finalmente tenemos las subcuentas, que están definidas por 4 o más dígitos. Por ejemplo, la subcuenta 114.1. El grupo 1, subgrupo 11, cuenta 114, el subgrupo 114.1, reservas estatutarias. Podemos encontrarnos también con que haya dos o más reservas estatutarias porque en los estatutos se establezcan dos o más tipos de reservas. Entonces nos podemos encontrar la 114.1.001, reservas estatutarias del artículo 27. ¿Para qué? Para diferenciar de la 114.1.0002, reservas estatutarias del artículo 28, por ejemplo. Pasamos a ver los grupos que hay en el cuadro de cuentas y qué elementos se van a incluir en cada uno de ellos. Esto nos va a ayudar mucho a buscar. Nosotros tenemos el grupo 1, financiación básica. En el grupo 1 se van a incluir las cuentas de patrimonio neto y pasivo no corriente o a largo plazo. El grupo 2 va a ser activo no corriente. En el activo no corriente vamos a encontrar lo que vienen a ser las inversiones, bien sea inmovilizado intangible, material, inversiones inmobiliarias y financieras. ¿Qué eran unas inversiones? Bueno, pues las inversiones eran gastos en bienes que iban a estar más de un año en la empresa, es decir, un gasto de carácter plurianual. El grupo 3 son las existencias. Entonces aquí vamos a encontrarnos todos los elementos almacenables en la empresa. Vamos a encontrarnos con que hay mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, productos en curso, productos semiterminados, productos terminados y subproductos, residuos y materiales recuperados. El grupo 4 son los acreedores y deudores por operaciones comerciales. Aquí nos vamos a encontrar todos los activos y pasivos corrientes motivados por la actividad propia de la empresa. El grupo 5 van a ser cuentas financieras, que son los activos y pasivos relacionados con la cesión de capitales a personas con las cuales no hay relación con la empresa o no hay una relación directa con la actividad de la empresa. Tenemos el grupo 6, que son compras y gastos, y el grupo 7, que son ventas e ingresos. Vosotros os encontráis con el cuadro de cuentas que os resulta muy farragoso. Estamos viendo un montón de grupos, subgrupos, y cuentas y subcuentas. Nosotros tenemos que aprender a buscar entre estos grupos, subgrupos, las distintas cuentas y subcuentas que vamos a utilizar para funcionar. No he acabado con una sola página, tenemos dos páginas en el cuadro de cuentas que os he dado. Bueno, pues vamos a empezar a ver cada uno de los grupos para ver cuáles son los subgrupos más importantes y qué cuentas son las que vamos a utilizar. Empezando con el grupo 1, nos vamos a encontrar un primer subgrupo que es el grupo de capital. Aquí tenemos tres cuentas fundamentales, que son capital social, fondo social y capital. Capital social es la cuenta que vamos a utilizar para reflejar el capital de las sociedades. Fondo social lo vamos a utilizar para las aportaciones de los socios a asociaciones o cooperativas. Y capital es la aportación
de las personas individuales a la empresa. Tenemos 3 cuentas o 4 cuentas que no vamos a utilizar, entonces la vamos a eliminar para intentar hacer un resumen del cuadro de cuentas. Con respecto al subgrupo 11, ya veíamos que el patrimonio neto estaba formado por capital, reservas y beneficios no distribuidos. Aquí dentro de reservas vamos a encontrar la prima de emisión, reserva legal, reservas voluntarias y reservas especiales. Nosotros estas dos últimas cuentas no las vamos a utilizar. Os recuerdo que las reservas vienen a ser como el ahorro que hace la empresa, es decir, son beneficios que no se distribuyen, sino que quedan como ahorro para aumentar la capacidad productiva de la empresa. No sale dinero de la empresa, no salen beneficios, porque no se distribuye entre los socios y entonces la empresa se enriquece. Después vamos a encontrarnos en el subgrupo 12, que son los resultados pendientes de aplicación. Aquí tenemos lo que viene a ser el remanente del ejercicio, es decir, lo que ha quedado pendiente de distribuir. Tenemos los resultados de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio. Esta cuenta, la 129, es una cuenta muy importante, como ya veremos conforme vayamos avanzando en la contabilidad. Tenemos el subgrupo 13, que no lo vamos a ver. Tenemos las provisiones, que tampoco las vamos a ver. Deudas a largo plazo con carácter especial, tampoco las vamos a ver. Deudas a largo plazo con partes vinculadas, prácticamente no la vamos a usar, por lo que la podemos eliminar. De todas formas, tenéis que tenerlas pendientes. Vamos a ver ahora un subgrupo muy importante: deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros contextos. Aquí nos vamos a encontrar deudas a largo plazo con entidades de crédito. Es cuando la empresa pide un préstamo a un banco, y un banco es una entidad de crédito, puede ser cualquier otra entidad de crédito, pero generalmente los préstamos se piden a los bancos. Tenemos deudas a largo plazo, que es cuando la empresa ha pedido un préstamo a cualquier otra entidad. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados no la vamos a ver, entonces la podemos eliminar. Proveedores del inmovilizado a largo plazo se diferencia con respecto a proveedores, porque proveedores veremos que es cuando la empresa compra a un proveedor. Pero si lo que está comprando es un inmovilizado, es decir, una cuenta o un elemento del grupo 2, en ese caso vamos a utilizar la cuenta de proveedores del inmovilizado a largo plazo y, como veremos más adelante, proveedores del inmovilizado a corto plazo. Acreedores por arrendamiento financiero no lo vamos a ver. Efectos a pagar a largo plazo es una letra, un pagaré o un recibo a largo plazo. Los pasivos derivados, los pasivos por derivados financieros a largo plazo no lo vamos a ver. Obligaciones y bonos tampoco lo vamos a ver. Y deudas representadas en otros valores negociables tampoco lo vamos a ver. Entonces lo vamos a eliminar. Pasivos por fianza y garantía a largo plazo no lo vamos a ver. Situaciones transitorias de financiación tampoco lo vamos a ver. Entonces lo vamos a eliminar también. Vamos a pasar al grupo 2. El grupo 2 es un grupo muy importante porque es donde van a estar todas las inversiones de la empresa, es decir, aquellos gastos de carácter plurianual. Vamos a empezar con las inmovilizaciones intangibles. Aquí hay un par de cuentas que no vamos a utilizar, por lo que las voy a eliminar, que son la investigación y el desarrollo. Tenemos lo que son las concesiones administrativas, propiedad industrial, derecho de traspaso, aplicaciones informáticas y anticipos para inmovilizaciones intangibles. La propiedad industrial son las patentes, es decir, el derecho a la explotación de un invento. Los derechos de traspaso es el derecho que yo tengo en un negocio a poderlo traspasar a otra persona y obtener un rendimiento por ello. Las aplicaciones informáticas son los programas informáticos y los anticipos son cuando yo entrego una cantidad de dinero a cuenta de una compra futura. Las inmovilizaciones materiales, yo creo que todas las cuentas
ya su propio nombre lo está definiendo. Quiero recalcar que los terrenos y las construcciones, dice el Plan General de Contabilidad, que deben de estar separados. Es decir, por un lado tengo que contabilizar el terreno y por otro lado la construcción. La finalidad de esto, ¿cuál es? Pues diferenciar los terrenos que no pierden valor de las construcciones que sí pierden valor. Los terrenos pueden perder valor, pero son por fluctuaciones del mercado. Sin embargo, una construcción, cuando pasen 50 años o 100 años, esa construcción hay que echarla abajo y construirla. La cuenta 219, otro inmovilizado material, tiene un carácter residual para que contabilicemos o que reflejemos ahí otro inmovilizado que no sabemos dónde meter. Las inversiones inmobiliarias, tenemos las inversiones en terrenos y bienes naturales, que a diferencia de los terrenos y bienes naturales no se dedican a la explotación de la actividad, y las inversiones en construcciones, que tampoco se van a destinar a la realización de la actividad. Las inmovilizaciones materiales en curso es un subgrupo que se dedica a contabilizar los casos en que la empresa esté fabricando su propio inmobiliario. Yo creo que lo podemos eliminar porque lo vamos a utilizar todo. Tenemos las inversiones financieras en partes vinculadas, son aquellas inversiones cuando hay una relación con la empresa. No lo vamos a utilizar muy a menudo. Debéis de tenerlo en cuenta, pero lo vamos a eliminar. Otras inversiones financieras a largo plazo sí las vamos a utilizar bastante. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio se refiere a las acciones. Los valores representativos de deuda a largo plazo se refiere a las obligaciones y los bonos. ¿Qué son las obligaciones y bonos? Son títulos de deuda que emiten otras empresas y van a reflejar lo que otras empresas nos deben a nosotros. Son partes fraccionadas de un préstamo. Lo mismo que las acciones son partes fraccionadas de la propiedad de una empresa. Tenemos los créditos a largo plazo y créditos a largo plazo por enajenación del inmovilizado. También tenemos los créditos a largo plazo al personal. Los activos por derivados financieros a largo plazo lo podemos eliminar porque no lo vamos a utilizar. Los desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto tampoco lo vamos a utilizar. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo va a tener poco uso, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. La amortización acumulada del inmovilizado, ya veremos cómo se utiliza, pero los deterioros del inmovilizado no lo vamos a utilizar. Pasando al grupo 3, son las existencias. Aquí nos vamos a encontrar distintos tipos de existencias. Las existencias son aquellos elementos que la empresa almacena. Tenemos las existencias comerciales, vamos a encontrar las mercaderías A y B. Las mercaderías, que son aquellos elementos que la empresa compra para vender sin ningún tipo de transformación. Por su parte, las materias primas son mercancías que compra la empresa con la finalidad de transformarlo en lo que vienen a ser los productos. Por ejemplo, una empresa compra chapas, ¿para qué? Para fabricar coches. Y las materias primas son las chapas. Los productos terminados, el subgrupo 35, son los coches ya fabricados. Tenemos otros aprovisionamientos que son elementos que la empresa utiliza para producir. No lo va a incorporar al proceso productivo como materiales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los elementos de conjuntos incorporables, los combustibles, los repuestos. Tengo que recalcar que todos estos elementos tienen que tener carácter almacenante. Por ejemplo, los combustibles. Si yo le echo gasolina al coche, yo no estoy almacenando la gasolina. Pero si yo tengo un surtidor de gasolina, por ejemplo una cooperativa, en ese caso sí hay un combustible almacenado. Entonces tenemos que utilizar estas cosas. Tenemos los productos en curso, los productos terminados y los productos terminados, que vuelvo a repetir que son ya cuando los productos están dispuestos para la venta. Son productos fabricados dispuestos para la venta. Subproductos, residuos y materiales recuperados. Tenemos los subproductos, que son productos de una importancia secundaria pero que tienen cierta importancia. Por ejemplo, una fábrica lechera tiene la leche desnatada y tiene la nata. El producto principal, ¿cuál es? La leche.
¿Cuál es el producto o el subproducto? El subproducto será la nata. Los residuos son productos prácticamente de desecho, pero que tienen cierto valor de recuperación. Por ejemplo, una almazara que vende la hojarasca que sobra después de separar la aceituna del resto, esa hojarasca lo va a vender para fabricación de piezas. Y los materiales recuperados son lo que yo recupero del proceso productivo. Por ejemplo, una fábrica de abrigos de piel. Los recortes de la piel yo los voy a utilizar para fabricar carteras. Los deterioros por valor de existencia no los vamos a ver, por lo tanto los vamos a eliminar. Pasamos al grupo 4. El grupo 4 son acreedores y deudores por operaciones comerciales. Estos son, como ya hemos visto anteriormente, aquellos créditos y débitos relacionados con la actividad de la empresa. Tenemos los proveedores en sus distintas formas. Aquí vamos a encontrar cuentas que ya iremos viendo más despacio. Pueden ser los envases, como pueden ser los anticipos, etc. Vamos a quitar los proveedores, empresas del grupo y empresas asociadas y otras partes vinculadas porque no las vamos a utilizar. Tenemos los acreedores que son personas a los que la empresa le debe dinero. Pueden estar documentados en efecto, es decir, en letras, pagarés o recibos, en cuyo caso utilizaremos la 411, lo mismo que la 401 va a reflejar cuando le debemos al proveedor y está documentado en una letra, un pagaré o un cheque. Acreedores por operaciones en común no lo vamos a ver. Tenemos los clientes, aquí podemos decir lo mismo que hemos dicho de los proveedores. Vamos a tener los clientes o los clientes cuando la deuda que tiene el cliente conmigo está documentada en una letra o en un pagaré o bien en un cliente, empresa del grupo, empresas asociadas y vinculadas, lo vamos a quitar. Clientes de dudoso cobro son cuando yo tengo duda de poder cobrar. Los envases y embalajes, los anticipos de clientes. Los deudores es cuando yo le debo a alguien. Aquí tenemos los deudores de dudoso cobro y los deudores por operaciones en común, que lo podemos eliminar. En personal tenemos anticipo de remuneraciones, que todos sabéis lo que es un anticipo, y las remuneraciones pendientes de pago es cuando yo le dejo a deber al trabajador un dinero. El subgrupo de administraciones públicas es muy importante. Ya veremos que hay unas cuentas como puede ser el IVA soportado, la 477, el IVA repercutido, etc. Podemos eliminar los pasivos por diferencias temporarias porque no los vamos a utilizar. También nos vamos a encontrar lo que viene a ser la seguridad social, organismo de la seguridad social. Los ajustes por periodificación los veremos si nos da tiempo, y los deterioros de valor que no los vamos a ver. Pasamos ya al grupo 5. El grupo 5 son las cuentas financieras, es decir, aquellos activos y pasivos relacionados con la cesión de capital. Nos vamos a encontrar con unas cuentas que son de pasivo, que no las vamos a ver, unas deudas a corto plazo con partes vinculadas que no las vamos a ver, pero ya pasamos al subgrupo 52, deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otras cosas. Tenemos las deudas con entidades de crédito. Estas deudas con entidades de crédito son deudas que yo tengo con el banco a corto plazo. Tenemos las deudas a corto plazo, que es aquellas deudas que tengo con otras personas que no sean entidades de crédito. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados no lo vamos a ver. Proveedores del inmovilizado a corto plazo es cuando yo adquiero un inmovilizado. Esta cuenta se va a diferenciar de la cuenta 400 en que cuando yo utilizo la cuenta 400 es porque yo estoy comprando mercancías. Sin embargo, la cuenta proveedor del inmovilizado, como su propio nombre indica, es cuando yo voy a adquirir un inmovilizado y lo dejo a deber. Los acreedores por arrendamiento financiero no los vamos a ver. Tenemos
Los efectos a pagar a corto plazo, los dividendos activos tampoco lo vamos a ver. Tenemos los intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito, es cuando yo le debo a una entidad de crédito un dinero. Tenemos los intereses a corto plazo de deudas y las provisiones, que no las vamos a ver. Las inversiones a corto plazo en partes vinculadas tampoco los vamos a ver, y pasamos ya al subgrupo 54, que son otras inversiones financieras a corto plazo. Tenemos las inversiones en instrumentos de patrimonio, que van a ser acciones, los valores representativos de deuda a corto plazo, que van a ser las obligaciones y bonos que adquiere la empresa, créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado, al personal. Los dividendos a cobrar no los vamos a ver. Tenemos los intereses a corto plazo de valores representativos de deuda, es cuando yo voy a cobrar unos intereses de unas obligaciones. Tenemos los intereses a corto plazo de crédito, las imposiciones a corto plazo no lo vamos a ver, y los desembolsos pendientes sobre participaciones tampoco. Otras cuentas bancarias, esta la vamos a ver poco, pero conviene tenerla en cuenta, la voy a dejar. Fianzas y depósitos recibidos y constituidos son cuando yo entrego una cantidad de dinero con carácter de fianza. Aquí tenemos los intereses pagados por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. La tesorería, que viene a ser el dinero que tiene la empresa, bien sea en caja o bien sea en banco. Y finalmente los deterioros de valor, que tampoco los vamos a ver, los eliminamos. Pasamos al grupo 6, que son compras y gastos. Empezamos con el subgrupo 60, que son las compras. Todas estas cuentas son muy importantes: compra de mercadería, materias primas, otros aprovisionamientos, dependiendo de qué es lo que vayamos a comprar. Después nos vamos a encontrar con los descuentos, trabajos realizados por otras empresas, devoluciones de compra y operaciones similares, rappel por compra. La variación de asistencia son unas cuentas que vamos a utilizar a final de ejercicio, son muy importantes. Hay un subgrupo que es fundamental, que es el subgrupo de servicios exteriores. Servicios exteriores es un grupo que se destina a todos los gastos que tiene la empresa con terceros, con otras empresas. Aquí nos encontramos gastos en investigación y desarrollo, esa no la vamos a ver, la podemos eliminar, vamos a eliminarla. Tenemos los arrendamientos y cánones, que es cuando la empresa arrienda un local o una patente. En caso de que sea una patente, es un canon. Tenemos reparaciones y conservación, por ejemplo, los albañiles, una máquina que se nos ha roto, etc. Servicios profesionales independientes. Un profesional independiente es una persona titulada que realiza servicios como autónomo, por decirlo así. Es decir, viene a ser un abogado, viene a ser un arquitecto, viene a ser un ingeniero, etc. La cuenta de transporte es muy importante que sepáis que esto solamente se utiliza para los transportes de venta. Que a nadie se le ocurra contabilizar en una compra la cuenta 624. Lo mismo ocurre con la cuenta 625. Tenemos servicios bancarios y similares, publicidad, propaganda y relaciones públicas, suministros y otros servicios. Pasamos al subgrupo 63, tributos. Este subgrupo también es importante. Podemos eliminar aquí algunas cuentas, como por ejemplo ajustes negativos y ajustes positivos. Los gastos de personal, aquí tenemos los sueldos y salarios, indemnizaciones, seguridad social a cargo de la empresa y otros gastos sociales. Estas cuentas las vamos a utilizar mucho cuando contabilicemos. Tenemos otros gastos de gestión, que tenemos pérdida de créditos comerciales incobrables. Esta cuenta se utiliza en el caso de que tengamos un impago definitivo de un cliente. Resultado de operaciones en común y otras pérdidas en gestión corriente, vamos a eliminar resultados de operaciones en común. Los gastos financieros son el subgrupo 66.
Vamos a eliminar la cuenta 660, que no la vamos a utilizar. Intereses de obligaciones y bonos tampoco la vamos a utilizar, porque esto sería en el caso que la empresa emitiese obligaciones y bonos. Las obligaciones y bonos que emite la empresa no los vamos a ver. Tenemos los intereses de deudas, pérdidas en la valoración de activos y pasivos por su valor razonable, no lo vamos a ver. Dividendos de acciones o participaciones contabilizadas como pasivos tampoco lo vamos a ver. Podemos ver pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda, pérdida de créditos no comerciales, la diferencia negativa de cambio tampoco lo vamos a ver, y finalmente otros gastos financieros, que es una cuenta que es un cajón sin fondo donde vamos a meter todos los gastos financieros que no podamos incluir en otras cuentas. En su grupo 67 tenemos pérdidas procedentes del inmovilizado intangible, del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias, procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas, y pérdidas con obligaciones propias lo podemos eliminar. Veremos que cuando estas pérdidas procedentes del inmovilizado intangible, del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias se van a producir cuando yo venda esos elementos. Las pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas no las vamos a ver. Gastos excepcionales, pues es un cajón desastre donde vamos a meter una serie de gastos que no sepamos dónde. Las dotaciones para amortizaciones, ya veremos qué son las amortizaciones y cómo se utilizan. El subgrupo 69 no lo vamos a ver, que vienen a ser los deterioros. Lo vamos a eliminar y pasamos sin más a lo que es el grupo 7. El grupo 7 es ventas e ingresos. Vamos a empezar con el subgrupo 70, venta de mercadería, de producción propia, de servicios, etc. Aquí tenemos la venta de mercadería, de productos terminados, semiterminados, etc. Vamos a tener la prestación de servicios, que la cuenta 705 se va a utilizar cuando sea un profesional que está prestando servicios. Por ejemplo, un abogado no va a vender mercancías, que es lo que hace, prestar servicios. Entonces va a utilizar la cuenta 705. Tenemos descuentos sobre ventas, devoluciones y ratios. La variación de existencia también la vamos a utilizar a final de ejercicio. Trabajos realizados para la empresa no la vamos a utilizar. Subvenciones, donaciones y legados, pues tampoco las vamos a utilizar. Otros ingresos de gestión, resultado de operaciones en común, no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar ingresos por arrendamiento. Tenemos que diferenciar lo que es cuando yo obtengo un ingreso, es decir, yo soy el dueño del local y arriendo el local, yo estoy obteniendo un ingreso. Tenemos que diferenciarlo por de los arrendamientos y cánones, que es cuando yo necesito un local y arriendo un local. Ingreso de propiedad industrial cedida en explotación es cuando yo tengo una patente y yo la cedo. Tengo ingresos por comisiones, ingresos por servicios al personal e ingresos por servicios diversos. En la cuenta de ingresos financieros tenemos ingresos de participación en instrumentos de patrimonio, que vienen a ser los dividendos de las acciones. Los ingresos de valores representativos de deuda es cuando me pagan los intereses de las obligaciones. Ingresos de créditos es cuando yo he concedido un crédito y me van a pagar unos intereses. Los activos y financieros, los activos y pasivos financieros por valor razonable no lo vamos a ver. Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda sí lo podemos ver, pero vamos, no las vamos a utilizar prácticamente. Diferencias positivas de cambio no las vamos a ver tampoco. Y finalmente otros ingresos financieros que las vamos a utilizar va a ser un cajón desastre donde vamos a meter otros ingresos financieros que no sepamos dónde meter. Los beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales los vamos a utilizar cuando nosotros vendamos inmovilizado intangible, material o inversiones inmobiliarias. Cuando tengamos en la venta un beneficio lo vamos a utilizar. Los beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas no los vamos a utilizar. Beneficios por operaciones con obligaciones propias tampoco lo vamos a utilizar. Y los ingresos excepcionales van a ser donde vamos a meter otra serie de ingresos que no sepamos dónde meter. Finalmente, el subgrupo 79 no lo vamos a ver, por lo tanto lo eliminamos. Bueno, con esto hemos terminado de ver el cuadro de cuentas. Yo os colgaré
el cuadro de cuentas simplificado para que os resulte más fácil buscar. De todas formas, cuando hagamos la prueba, vais a tener que utilizar el cuadro de cuentas normal. Pero para iros manejando y que os vayáis familiarizando, vamos a utilizar este cuadro de cuentas simplificado. Hasta luego.